El hecho entonces de que la glucosa se reabsorba mediante mecanismos de transporte activo secundario y a su vez de que la reabsorción esté limitada, es decir, que el transportador presente una capacidad máxima de reabsorción, hace que este proceso se defina, que el proceso de reabsorción de glucosa a nivel del túbulo proximal se defina como un proceso de transporte activo limitado por el transporte máximo. La siguiente gráfica representa la curva de titulación de la glucosa, que nos permite estudiar la tasa de excreción, reabsorción y filtración de la glucosa frente a cambios en la concentración plasmática de esta molécula. Lo primero que podemos observar, si observamos la línea amarilla, es que a medida que aumenta la concentración plasmática de glucosa, también lo hace la carga filtrada a nivel glomerular, y esto se debe a que la glucosa filtra libremente a través de la barrera de filtración glomerular. Si observamos lo que ocurre con la excreción, mientras nos encontramos dentro del rango fisiológico de glucosa plasmática, la excreción es igual a cero. Solo cuando la concentración plasmática de glucosa alcanza valores ligeramente superiores a los 200 miligramos por decilitro, comienza a producirse la glucosuria. Es decir, que en este punto estamos en presencia del umbral plasmático renal para la glucosa. Finalmente, esta gráfica también pone en evidencia que la reabsorción de glucosa no es infinita, sino que alcanza un máximo de reabsorción, es decir, que los transportadores presentan saturación y se alcanza el transporte máximo. Este valor, se observa el valor de transporte máximo, corresponde aproximadamente a unos 400 miligramos por minuto de glucosa reabsorbida. Resulta interesante entonces pensar qué es lo que ocurrirá con el clearance de la glucosa antes y después de que se saturen los transportadores. El clearance de glucosa es un clearance clásico y responde a la siguiente ecuación. Está definido por el cociente que existe entre la tasa de excreción de la glucosa y la concentración plasmática de esta. Pues bien, como dijimos anteriormente, antes de que el sistema se sature, toda la glucosa filtrada es reabsorbida, es decir, nada se excreta en orina. Por lo tanto, en esas condiciones, antes de que el sistema se sature, el producto de la concentración urinaria de glucosa por el flujo urinario va a ser igual a cero. Por lo tanto, el clearance de glucosa antes de la saturación va a ser igual a cero. ¿Qué sucede después de que el sistema se sature? Una vez que los cotransportadores se saturen, vamos a observar, como ya dijimos, entonces que se va a comenzar a excretar glucosa en orina. La tasa de excreción de orina entonces va a estar definida por la diferencia que exista entre la glucosa filtrada por unidad de tiempo y la glucosa reabsorbida por unidad de tiempo. Dado que estamos diciendo que comienza a aparecer glucosa en orina, la glucosa reabsorbida tiene que corresponderse con la capacidad máxima de reabsorción del transportador. Es decir, que esos transportadores deben estar operando a su transporte máximo. Como ya dijimos, el clearance de glucosa, que responde a una relación normal para el cálculo de un clearance, es igual al cociente entre la tasa de excreción y la concentración plasmática de glucosa. Vamos a reemplazar en esta ecuación el valor de la tasa de excreción de glucosa. Simplemente en este siguiente paso lo que hacemos es hacer una distribución del denominador. Posteriormente simplificamos la concentración plasmática de glucosa y obtenemos que el clearance de glucosa es igual a la tasa de filtración glomerular menos el cociente que existe entre el transporte máximo y la concentración plasmática de glucosa. Bien, como sabemos, la tasa de filtración glomerular va a ser igual al clearance de la inulina dada la capacidad que tiene la inulina de filtrar libremente a través de la barrera de filtración glomerular, pero no reabsorberse ni secretarse a nivel de la nefrona, a nivel de los túbulos de la nefrona. El hecho entonces de que el clearance de inulina sea igual a la tasa de filtración glomerular permite
que en mi ecuación yo reemplace entonces la tasa de filtración glomerular por el clearance de la urina y llego a la conclusión de que el clearance de glucosa va a ser igual al clearance de inulina menos ese cociente entre el transporte máximo y la concentración plasmática de glucosa. ¿Qué me dice este resultado? Que cuando la concentración plasmática de glucosa sea infinitamente alta, el clearance de la glucosa será similar pero no idéntico al clearance de la inulina. Esto significa que a concentraciones plasmáticas infinitamente elevadas, la glucosa filtrada se comportará similar a la inulina, es decir, prácticamente toda la glucosa filtrada va a permanecer en el interior de los túbulos renales. Esto lo veo representado en la siguiente gráfica, para la cual en la que se grafica cómo se modifica el aclaramiento de glucosa frente a aumentos de la concentración plasmática de glucosa. Lo que observo en esta gráfica entonces es que mientras me encuentra concentraciones plasmáticas que se encuentran por debajo del umbral, el volumen de plasma que fue completamente depurado de glucosa va a ser igual a cero porque toda la glucosa que se filtró se reabsorbió y volvió a ese plasma. Una vez que se supera el umbral, el clearance de glucosa comienza a aumentar progresivamente, con cargas de glucosa sumamente altas. Cuando la cantidad de glucosa reabsorbida se vuelve pequeña en relación a la cantidad de glucosa filtrada, la glucosa entonces tenderá a comportarse más como la inulina. Pasemos entonces ahora al segundo mecanismo por el cual el túbulo proximal es capaz de reabsorber iones sodio, que como ya describimos es el cotransporte sodio-protones, en el que la entrada apical de sodio en favor de su gradiente de concentración desde la luz tubular al interior de la célula del túbulo proximal es acoplada al intercambio de un protón que sigue el sentido contrario, es decir, pasa del interior de la célula del túbulo proximal hacia la luz del túbulo proximal. Vamos a ver que este mecanismo es fundamental para regular el pH de los líquidos corporales y es el responsable de la reabsorción de la totalidad de los iones de bicarbonato que se filtraron a través de la barrera de filtración glomerular y además de reabsorber la totalidad de esos bicarbonatos, también tiene la capacidad de producir nuevos iones bicarbonatos que van a ser capaz de neutralizar la producción de ácidos tales como el ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácidos no volátiles que se producen por día como consecuencia del metabolismo. Para que se produzca entonces el intercambio de sodios por protones a nivel de la membrana apical, es necesario entonces que se establezca un gradiente de concentración que favorezca el movimiento de sodio desde la luz al interior de la célula del túbulo proximal. Ese gradiente entonces nuevamente será generado por las bombas de sodio-potasio ATPasa ubicadas a nivel de la membrana vasolateral de las células del túbulo proximal. Por ello, este mecanismo de transporte resulta ser un mecanismo de transporte activo secundario. Vamos a ver que los protones que son intercambiados por los sodios de la luz tubular pueden tener tres destinos diferentes. El primero es titular todos los bicarbonatos que fueron filtrados a nivel glomerular. Esto va a producir la reabsorción de la totalidad de esos bicarbonatos. También pueden titular otros amortiguadores, tales como el fosfato o el amoníaco, y como consecuencia de... Bien, hay una carga positiva en ese amoníaco que está de más, pero básicamente la consecuencia de titular compuestos distintos
al bicarbonato es la generación de nuevos bicarbonatos. El mecanismo que describiremos a continuación es el mecanismo por medio del cual la totalidad prácticamente de todos los bicarbonatos que se filtraron a nivel glomerular son reabsorbidos nuevamente al espacio intersticial. Clásicamente se creía que los protones que eran intercambiados a través de la membrana apical por iones sodios reaccionaban directamente con este bicarbonato, dando así lugar a la formación de ácido carbónico que se disociaba a dióxido de carbono y agua. Sin embargo, la cinética de formación de ácido carbónico a través de esta reacción es demasiado lenta como para que este mecanismo garantice la reabsorción total de bicarbonato desde la luz tubular. Esto significa que en realidad lo que sucede con el bicarbonato es que en una reacción que está catalizada por una anidrasa carbónica presente en el borde en cepillo de las células del túbulo proximal, ese ion bicarbonato se convierte en dióxido de carbono y grupos oxidrilos, y el protón entonces, que fue intercambiado por sodio a través del antitransporte sodio-protón, reacciona y neutraliza ese grupo oxidrilo para convertirlo en agua que posteriormente ingresará nuevamente a la célula del túbulo proximal. Por su parte, el dióxido de carbono que se formó a partir de ese bicarbonato ingresa a la célula atravesando la membrana apical y una vez dentro de la célula del túbulo proximal, una anidrasa carbónica intracelular va a catalizar la conversión de ese dióxido de carbono en nuevos bicarbonatos. Esos bicarbonatos posteriormente serán reabsorbidos a nivel a través de la membrana vasolateral por diferentes mecanismos que se describirán más adelante. Y como consecuencia de esto entonces, estamos diciendo que por cada protón que se intercambió por sodio en la membrana apical de la célula del túbulo proximal, se reabsorbe un ion bicarbonato, un anión bicarbonato. Y lo importante de este mecanismo es comprender que ese bicarbonato que se reabsorbió o que se recuperó no es el mismo que se eliminó de la luz del túbulo proximal. Como dijimos entonces anteriormente, los mecanismos por medio de los cuales se reabsorbe ese bicarbonato a través de la membrana vasolateral son distintos para los segmentos 1 del túbulo proximal y para el segmento 3. A nivel del segmento 1, la reabsorción de sodio se lleva a cabo mediante un cotransportador de bicarbonatos sodios, el cual necesita de 3 iones bicarbonatos para transportar un ion sodio en el mismo sentido, desde el interior de la membrana de la célula del túbulo proximal hacia el espacio intersticial. Ya a nivel del segmento 3 existen dos mecanismos distintos para reabsorber el bicarbonato que se reabsorbió de la luz tubular, y estos mecanismos implican nuevamente un cotransportador de sodios bicarbonatos y además un intercambiador aniónicos que intercambia bicarbonatos desde el interior de la célula del túbulo proximal hacia el espacio intersticial por aniones cloruros en sentido contrario. Además de reabsorber la totalidad de los iones bicarbonatos, las células del túbulo proximal también van a producir bicarbonato nuevo. En este caso, los protones secretados hacia los túbulos intercambiados por sodio van a reaccionar con amortiguadores tales como el fosfato divalente, que se produce como consecuencia del metabolismo y filtra a través de la barrera de filtración glomerular. Y el destino final entonces de estos protones será la de ser excretados a través de la orina en forma de este fosfato monovalente. Como consecuencia de la producción de estos protones a nivel intracelular, en una reacción catalizada por la anidrasa carbónica intracelular, entonces se produce nuevo bicarbonato que será reabsorbido por las vías antes descritas.